Esta historia es más real de lo que parece. A la edad de 6 años tenía miedo de algo que no podía ver en ese momento. Todas las noches yo despertaba llorando. Cuando mis padres lo notaban, entraban a la habitación. Yo les decía que algo me dolía, ya sea el estómago, la pierna o el brazo. Cada noche era un dolor diferente, pero para mí siempre lo mismo. Tenían que quedarse conmigo hasta que me calmaba y regresaba a dormir. Pasaron los meses y estos ataques, como mamá los llamaba, se fueron calmando. No sé si para bien o para mal. Con 8 años cumplidos, las cosas eran un poco más claras. De vez en cuando los dolores de alguna extremidad de mi cuerpo regresaban, pero eran acompañadas de pesadillas, las cuales me hacían gritar y llorar por las noches. Mi madre me llevó al médico por los dolores, pero los diagnósticos decían que no tenía nada. Mi madre y mi padre hacían comentarios de que parecía que estaba poseído, porque los gritos y alaridos no eran normales, ya que durante mi vida nunca pasó algo que fuera traumatizante o realmente aterrador para un niño. Pasaron unos años y conforme fui creciendo, el controlar mis emociones durante las pesadillas era cada vez más normal. Lo más que recordaba a esa edad era un espacio blanco. Parecía un hospital o una escuela. Pasillos largos, casi laberínticos. Al principio estaba solo, pero conforme mi manera de pensar maduraba, cosas más aterradoras sucedían. A los largos pasillos blancos se le sumaron luces que se encendían y apagaban cada que querían, puertas a lo largo de los pasillos que no se podían abrir, ventanas enormes que daban a cuartos totalmente oscuros, en los cuales daba la impresión de que me observaban, pero lo más aterrador era aquella sombra con forma de persona adulta que avanzaba por los pasillos, con la intención de atraparme. Las pesadillas cada vez eran más profundas y aterradoras. A la edad de 13 años, pareciera que me había resignado a estar en este lugar. Acostumbraba a visitar a mi abuela junto con mis padres. Regularmente nos quedábamos en su casa de 3 a 5 días. La primera noche todo cambió para mí. Las habitaciones estaban separadas a espaldas de la estancia principal. Yo siempre dormía en una de las camas y mis padres en otra. Esa noche, a altas horas de la madrugada y después de mis pesadillas recurrentes, desperté, sin poder mover mi cuerpo. Por más que intentaba, mi cuerpo no respondía. Fue tal mi desesperación que sentía las lágrimas recorrer mi rostro. Sentía que gritaba, pero nadie me escuchaba. Empecé a sentir un frío horrible recorriendo mis tobillos. Sentía que algo me jalaba hacia abajo de la cama. Por lo ocurrido, no pude conciliar el sueño al segundo día. Llegó la tercera noche, y como soy algo antisocial, cuando se reunían mis abuelos y mis padres, yo me iba a acostar al cuarto evitando pláticas incómodas que la familia suele tener. El camino para llegar a los cuartos era un pasillo oscuro, el cual era iluminado por una sola lámpara. Cuando iba comenzando el pasillo, el foco falló y se recuperó de inmediato. Seguí avanzando y pronto me di cuenta que al final del pasillo aquella sombra estaba esperando inmóvil. Aquella sombra que estaba solo en mis pesadillas estaba frente a mí. No pasó mucho tiempo y ya me encontraba en mi tiempo de educación superior. Mis 3 años de preparatoria fueron los más pesados en lo que refiere a este tema. Las pesadillas y la parálisis de sueño cada vez eran más frecuentes y por las noches las cosas horribles aumentaron. Una noche abrí los ojos y mi sorpresa fue que aquella sombra se encontraba parada a un costado de mi cama, inmóvil igual que yo. Yo quería gritar, moverme, hacer algo, pero todo era inútil. Mi nivel de estrés y desesperación aumentó cuando la sombra de aquella persona, al parecer, empezó a estirar su brazo, queriéndome alcanzar. Unos meses después, en medio de la madrugada, se empezó a escuchar un golpe en la ventana, como si alguien estuviera golpeándola. El problema es que una reja cercaba el jardín, que se encontraba en el exterior. Esa misma noche, la perilla del cuarto empezó a girar como si alguien tratara de abrirla, sin mucho éxito. El movimiento era cada vez más y más fuerte. Al otro día le pregunté a mi madre si había sido ella tratando de entrar, a lo que ella me respondió lo que ya sabía. No fue ella. Opté por contarle a grandes rasgos lo que sucedía, y ella, al ser muy religiosa, roció por todo el cuarto agua bendita y colocó un rosario alrededor de la perilla de la puerta. Esto fue un grave error. Esa misma noche desperté inmóvil, como casi siempre, y la sombra, esta vez sin forma, está regada por la habitación. Se escuchaba como si estuviera quejándose. Los oídos posteriormente se me taparon y la oscuridad de la habitación se sentía cada vez más
y más profunda. No sé en qué punto perdí el conocimiento, me dormí, pero fue de las peores noches. Al levantarnos en la mañana, el rosario que colocó mi madre estaba tirado enfrente de su puerta, como si alguien lo hubiese aventado. Pasaron más y más noches con experiencias traumáticas. El problema es que cada vez se sentía que las cosas eran más reales, y no solo pesadillas. Nunca conté todo lo que vivía por miedo a que pensaran que estaba enfermo, por lo cual mi personalidad demostraba lo contrario a lo que sentía y vivía. Pero recuerdo aquella noche. Desperté exaltado y me senté en la orilla de la cama. Vi el reloj y marcaban las 3:23 de la mañana. Regresé la mirada hacia abajo y me quedé inmóvil. Sentía que no respiraba. Sabía que ya estaba despierto. Sabía que no estaba teniendo otra pesadilla más. No pude alzar la mirada nuevamente. Solo miraba el piso. No podía mover ni un músculo. Poco a poco vi a la sombra y sus pies. Con el tiempo cada vez se veían más sólidos, con más forma. Veía cómo se acercaban. Se detuvieron frente a mí. Unos momentos después sentí una mano fría tocando mi cabeza. Sentí como el frío recorría todo mi cuerpo. Después de ahí no recuerdo más. Desperté en el piso de mi habitación.